Muy buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos a Biloyer. Hoy vamos a continuar con una sesión más del curso internacional de análisis económico del derecho. En esta tarde tenemos la grata participación del doctor Lucas Gersi, quien nos va a acompañar con un importante tema sobre análisis económico del derecho constitucional. El doctor Gersi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Además, se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. El doctor Lucas Gersi es también abogado en el estudio Gersi. Como ya anunciamos, el doctor nos acompaña con el tema Análisis económico del derecho constitucional. A nombre de todo el equipo de Biloyer le queremos extender nuestra gratitud y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado autor. Adelante. Muchas gracias, estimado Henry, por la introducción que me has hecho. Quiero comentarles que estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes y digamos, entusiasmado de poder conversar con ustedes sobre análisis económico del derecho. Gracias por la invitación. El tema que yo quiero desarrollar con ustedes esta tarde tiene que ver con el análisis económico de la política, de los regímenes constitucionales, de la forma en la que operan los sistemas políticos. Básicamente yo quiero establecer la vinculación entre el análisis económico del derecho y lo que se conoce a nivel internacional como la escuela de la elección pública, como la escuela del public choice, que constituye una parte absolutamente fundamental del estudio del análisis económico del derecho en otros países, pero que en el Perú todavía es relativamente desconocida. No existe en ninguna facultad de derecho peruana un curso o una cátedra de public choice. En algunos de los cursos que he dictado he introducido clases sobre esta materia. Hay otros docentes que también entiendo han introducido clases acerca de esta materia, pero nunca en el Perú hasta ahora se ha abierto una cátedra de public choice y realmente es un tema que yo considero que es fundamental. Entonces vamos a entrar en materia. Probablemente el artículo fundacional del análisis económico del derecho es el famoso artículo El problema del costo social, escrito por Ronald Coase, que es un artículo, un texto que yo estoy seguro que ustedes lo conocen, que yo estoy seguro que ustedes lo han leído, ¿no es cierto? El problema del costo social debe entenderse fundamentalmente como una crítica de Ronald Coase frente a Arthur Cecil Pigot. ¿Qué cosa decía Arthur Cecil Pigot? Un famoso economista inglés de los años 20, de los años 30. Arthur Cecil Pigot es el economista que creó, acuñó el concepto de externalidad. Y Arthur Cecil Pigot es el primero que planteó la necesidad de que las externalidades sean internalizadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Arthur Cecil Pigot? Arthur Cecil Pigot dijo, hay determinadas actividades llevadas a cabo por las personas que generan costos o beneficios a personas que no producen estas actividades o a personas que no participan en estas actividades. Hay una cantidad enorme de externalidades negativas. Todos los días hay externalidades negativas. Y hay una cantidad enorme también de externalidades positivas. Todos los días también hay externalidades positivas, ¿no es cierto? Cuando hay una parrillada que genera música, que genera sonido, como la fiesta que tuvo el ex ministro del Interior, el señor Barrenzuela, eso genera seguramente una externalidad negativa. Cuando una persona se beneficia de la luz, de la lámpara que pone su vecino, seguramente hay una externalidad positiva. Las fábricas, las industrias generan externalidades negativas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente en la vida cotidiana nosotros encontramos externalidades por doquier, externalidades de todas partes, por todas partes. No todas las externalidades se van a tener que internalizar, porque en muchos casos la posibilidad de internalizar la externalidad, el empleo de los mecanismos necesarios para internalizar la externalidad va a ser más caro que la propia externalidad. Entonces algunas externalidades de repente no se van a tener que internalizar, ¿no es cierto? Y además van a haber externalidades que van a ser externalidades mutuas, que permanentemente una parte le va a generar una externalidad a la otra y al revés. Entonces, como hay externalidades mutuas, internamente de repente consideramos que se puede producir una especie de compensación y ya no tiene sentido
ya no es necesario, probablemente, internalizar la externalidad. Pero lo que planteaba Piaget era que la mayoría de las veces, cuando había una externalidad, la externalidad tenía que internalizarse a través del Estado. Entonces Piaget decía, cuando hay una externalidad negativa, ponle un impuesto a la externalidad negativa, de manera tal que quien produce la externalidad le va a resultar más caro, va a tomar en cuenta los verdaderos costos de sus acciones y va a reducir el nivel de la actividad dañina. En caso contrario, decía Piaget, cuando la externalidad es positiva, no se impone un impuesto, sino que lo que se hace es que se otorga de repente un subsidio para que se produzca el efecto contrario. Entonces Piaget asumió que las externalidades tenían que internalizarse a través del Estado. Y la crítica de Coase a Piaget, por eso es que yo creo que no se puede entender correctamente el problema del costo social sin entender el tema de Piaget. El problema del costo social es básicamente un artículo escrito en respuesta a Piaget. La posición de Ronald Coase es decirle a Piaget, espera un segundo, las externalidades, si los costos de transacción son suficientemente bajos, pueden internalizarse a través de un mecanismo contractual, a través de un mecanismo de mercado. Y si yo puedo internalizar una externalidad a través de un mecanismo de mercado, entonces yo debo preferir el mecanismo de mercado al mecanismo público. Si es que yo estoy en una situación en la cual puedo optar por el mercado o puedo optar por el Estado, como regla general, parece decirnos Ronald Coase, debemos nosotros optar por el mercado y no por el Estado, por regla general. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No es cierto? Y aquí es donde se puede establecer el vínculo entre Ronald Coase y el análisis económico de la política, el análisis económico del funcionamiento del Estado. Cuando nosotros tenemos una decisión de mercado, el mercado nos sirve a nosotros para descubrir las preferencias de la gente, ¿no es cierto? La información en el mundo no está concentrada, está dispersa. No tenemos suficiente información sobre qué producir, sobre cuánto producir, sobre si la gente quiere más pollo a la brasa, menos pollo a la brasa. La información está difundida, como nos enseñó Friedrich Hayek en su famoso artículo El uso del conocimiento en la sociedad. Como la información está difundida, es a través de la información transmitida mediante las señales de precios que nosotros podemos coordinar la actividad económica. Los precios son señales que transmiten información, ¿no es cierto? Además, el valor es subjetivo. Entonces, cuando se produce un contrato, salvo que haya una situación de engaño, una situación de defraudación, ¿no es cierto? Cuando se produce un contrato, ese contrato va a producir un efecto beneficioso para ambas partes. La contratación es un juego que no suma cero. Es un juego en el cual ambas partes se benefician, ambas partes están mejor después de la suscripción del contrato que antes, porque de lo contrario no se suscribiría un contrato en primer término. Toda vez que la contratación es costosa, debido a que la contratación es costosa, las partes de ninguna manera suscribirían un contrato si es que no estuviesen mejor después del contrato que antes del contrato. ¿Esto qué cosa significa? Esto significa que las decisiones de mercado, por regla general, van a haber excepciones, ¿no es cierto? Las externalidades. Por regla general, las transacciones de mercado nos garantizan eficiencia Pareto. ¿Qué significa eficiencia Pareto? Que por regla general, las decisiones de mercado son decisiones que no tienen perdedores, sino situaciones que tienen ganadores y que más bien contribuyen a que la distribución, la asignación de los recursos sea más eficiente. Contribuyen a la eficiencia asignativa. Le otorgan los recursos a aquella persona que los valora más. Entonces, las transacciones de mercado generan eficiencia Pareto. Las decisiones del Estado, la pregunta es, ¿generan eficiencia Pareto las decisiones del Estado? Puede ser que en algunos casos generen eficiencia Pareto. En otros casos, las decisiones del Estado puede ser que generen eficiencia Kaldor-Hicks, es decir, que generen un efecto social neto positivo, que beneficien a la mayoría, pero puede ser que tengan un perdedor también. Y como vamos a ver más adelante,
existen situaciones en las cuales las decisiones del Estado ni siquiera generan eficiencia Kaldor-Hicks, ¿no es cierto? Entonces, Coase intuyó en su famoso artículo que el Estado no te va a garantizar eficiencia Pareto. El mercado sí te la va a garantizar. Cuando se impone un impuesto pigouviano, nosotros no podemos tener la garantía, no podemos tener la certeza de que ese precio que el Estado está asignándole, imponiéndole el monto de este impuesto, la alícuota de este impuesto, va a ser el mismo, va a reflejar verdaderamente el valor que se está imponiendo, el costo que se está imponiendo. Hay una diferencia entre el mercado que revela la preferencia subjetiva de la persona que suscribe el contrato y una actividad estatal que toma este tipo de consideraciones de manera política. Entonces Ronald Coase intuyó esa situación. Entonces, a partir del trabajo de Ronald Coase, nosotros podemos estudiar económicamente al Estado, podemos decir, estudiemos el funcionamiento del Estado para identificar la posibilidad de que existan fallas también en el funcionamiento del Estado. Así como pueden haber fallas del mercado, pueden haber también fallas del Estado. Y como el Estado tiene fallas, pueden haber diversas situaciones en las cuales, incluso existiendo una externalidad, e incluso aceptando que esa externalidad no puede internalizarse a través de la contratación, las fallas que va a proporcionar el Estado son tan grandes que de repente no vale la pena que el Estado intervenga para poder internalizar esas externalidades, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, ese es un poquito el análisis que nos lleva al análisis económico, al estudio económico de las decisiones públicas, ¿no? Y ese es un poco el tema que yo quiero discutir con ustedes. Entonces, hasta acá, un primer punto que yo quería desarrollar. Podemos nosotros hablar brevemente de un famoso artículo, un famoso texto de Mansur Olson, que también es un economista que fue profesor de UCLA, fue profesor de la Universidad de Chicago, un profesor muy importante, Mansur Olson. ¿Qué cosa dijo Mansur Olson en su famoso texto Democracia, Dictadura y Desarrollo? Mansur Olson está estudiando los sistemas políticos de manera comparada, ¿no es cierto? Y Mansur Olson dijo, yo tengo la impresión de que los estados modernos no nacieron a través de un mecanismo contractual, ¿no? Mansur Olson dijo, esto del contrato social probablemente es una metáfora, probablemente es una justificación ex post para, digamos, justificar situaciones que se dieron de manera histórica, pero que la realidad, los gobiernos, los estados, no se formaron a través del contrato social, sino que se formaron de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que Mansur Olson teoriza? Mansur Olson teoriza lo siguiente. Él dice, las sociedades primitivas eran sociedades pequeñas, eran básicamente bandas, ¿no es cierto? Cuando hay sociedades pequeñas, los costos de transacción, los costos de acción colectiva son menores. Una pequeña comunidad, una familia, un grupo social sencillo puede tomar ciertas decisiones superando costos bajos. Entonces puede haber una sociedad basada en el consenso y en la cooperación si es que esa sociedad es muy pequeña. Sin embargo, a medida que las sociedades se van complejizando, es más complicado tomar decisiones de manera colectiva. Y además, sociedades que se organizan sobre la base de la cooperación pueden ser objeto de violencia por otros grupos, ¿no es cierto? Entonces, en una situación pues inicial, pueden darse situaciones de violencia. Pueden haber saqueadores que inicialmente son saqueadores que merodean, ¿no es cierto? Saqueadores que se desplazan de comunidad en comunidad atacando a las comunidades que existen. Entonces, este saqueador itinerante, según Mansur Olson, ¿qué incentivo tiene? Cuando hay un saqueador itinerante, el saqueador itinerante tiene probablemente el incentivo de depredar todo lo que puede de la comunidad, ¿no es cierto? Si es que nosotros hacemos una metáfora, por ejemplo, con la situación que existe en la tragedia de los comunes, ¿no es cierto? Cuando hay recursos comunes
Si es que uno no consume el recurso ahora, un competidor lo va a consumir mañana. Entonces el incentivo es un incentivo al sobreconsumo, a la depredación. Y lo mismo se da en este contexto de saqueadores itinerantes, ¿no es cierto? Si es que el vikingo número 1 no saquea absolutamente todo lo que se puede saquear hoy en día, el vikingo número 2 lo hace el día de mañana. En consecuencia, los saqueadores itinerantes tienen el incentivo de depredar todo lo que existe en esta comunidad. Entonces, la pregunta es, un saqueador itinerante racional, ¿qué cosa podría hacer? Un saqueador itinerante racional podría tener el incentivo de convertirse en un saqueador estacionario, de asignar perversamente derechos de propiedad sobre la comunidad que va a depredar, de manera tal que ya no destruye la comunidad y va a buscar a otra comunidad que puede encontrar o no encontrar, sino que se asienta ofreciendo protección a esta comunidad, impidiendo que otro saqueador ataque a la comunidad y saqueando, depredando a esa comunidad, pero manteniéndola viva y manteniendo intacta su capacidad productiva. Entonces, en determinado momento, el saqueador itinerante se convierte en un saqueador estacionario, y el saqueador estacionario podríamos decir que es la génesis del Estado, según lo que teoriza Mansur Olson. El saqueador estacionario es la génesis del Estado. En este momento estamos hablando de un Estado despótico, de un Estado dictatorial, y este Estado dictatorial de repente va a tener incentivos para mantener el nivel de vida en un nivel poco superior al nivel de subsistencia y expropiar todo lo demás, llevarse todo lo demás, pero de repente descubre este saqueador que si le permite al trabajador, a la víctima, mantener un porcentaje mayor de la riqueza, de repente la víctima puede producir más y a la larga él puede también expropiar más. Entonces la naturaleza del saqueador estacionario es tal que se alinean los intereses del saqueador con los intereses de la víctima, ¿no es cierto? Y de esa manera es que probablemente la dictadura, el saqueador estacionario, es una situación que permite mayor bienestar que la anarquía, es decir, la situación del saqueador itinerante. Y eso es lo que teoriza Mansur Olson en ese artículo que es tan famoso. En determinado momento, el saqueador estacionario puede ser derrocado por otro saqueador. Y cuando eso ocurre, se cambia al dictador 1 por el dictador 2. Sin embargo, en otro momento puede ser que una coalición de actores políticos derroquen al dictador y luego los que son victoriosos, que son una coalición, no se ponen de acuerdo, puede haber una situación de transición y en algún momento podría quizá establecerse una forma democrática de gobierno. En la forma democrática de gobierno, el gobernante tiene un interés mucho más alineado con el del gobernado, porque el gobernante que no satisface al gobernado, por lo menos de manera muy simplista, ¿no es cierto? En democracia se requiere el consentimiento de la mayoría a través de una elección para seguir gobernando. Entonces, en la democracia ya no hay incentivos para expropiar todo y de dejar a la gente al borde de la inanición, ¿no es cierto? Sino que los incentivos ya son diferentes. Entonces, definitivamente, a partir del análisis que hace Mansur Olson, podemos concluir que la democracia es superior en términos de eficiencia económica y en términos de promoción de la riqueza que la dictadura, y la dictadura, a su vez, superior a la anarquía, ¿no es cierto? Entonces, esta es una primera aproximación a la democracia. Sin embargo, la democracia igual tiene una serie de fallas, una serie de problemas, una serie de distorsiones. La democracia, al igual que el mercado, es un sistema que revela las preferencias de la gente. Cuando nosotros observamos el comportamiento de las personas en el mercado, sabemos qué es lo que las personas prefieren. Si las personas compran en la tienda A y no en la tienda B, las personas revelan sus preferencias a través de sus acciones. Una votación, un referéndum, por ejemplo, o una elección a mano alzada en clase, o una votación para escoger un alcalde, para escoger congresistas, para escoger el presidente de la República,
también revelan las preferencias de la gente. El mercado y la democracia tienen este elemento en común, pero hay elementos que no son elementos en común. En el mercado se permite, como mencionaba, eficiencia Pareto. En el Estado no hay eficiencia Pareto, salvo que la decisión que se adopte sea una decisión unánime. Solo si hay unanimidad, que esto puede darse en algunos contextos de votación, ¿no? Por ejemplo, en una votación que hace un profesor en clase, en una votación en un pueblo muy pequeño, pero en muchos otros contextos no se puede dar. Solo si existe unanimidad puede haber eficiencia Pareto cuando estamos hablando de una votación, ya en términos más electorales, ¿no? Y eso no va a ocurrir por lo general. Los procesos de mercado permiten que cada persona manifieste una preferencia propia. En los procesos electorales, por el contrario, lo que termina ocurriendo es que la mayoría impone su posición sobre la minoría. Y precisamente por eso es que no existe normalmente eficiencia Kaldor-Hicks. Que no existe, perdón, eficiencia Pareto, ¿no es cierto? Entonces, estas son algunas de las diferencias que existen entre el mercado y el Estado. Ahora bien, ahora quiero ya empezar a emplear las diapositivas que tengo para desarrollar algunos conceptos con ayuda de las diapositivas. Entonces, esas son varias diferencias importantes entre el mercado y el Estado. Ahora bien, hay otros problemas más precisos, por así decirlo, en la democracia. Un primer problema que yo quiero mencionar sobre la democracia es el problema conocido de la ignorancia racional, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la ignorancia racional? Básicamente, cuando hay un sistema democrático, el voto de una sola persona no va a influenciar el resultado de la elección. Sin embargo, informarse para poder votar es muy costoso. Una persona que sea un nerd, alguien como yo, alguien que le gusta leer los planes de gobierno y ser un nerd y ponerse a estudiar, puede pasar horas de horas estudiando, informándose sobre la decisión que tiene que tomar en la votación. Pero todo ese esfuerzo que la persona dedica a informarse probablemente no va a tener un resultado práctico, porque el voto informado finalmente vale igual que el voto no informado. Uno puede informarse un montón y su voto puede finalmente no tener ningún impacto, ninguna trascendencia. Entonces, lo que la teoría económica predice es que el incentivo de una persona racional en el contexto electoral es no informarse para votar, o inclusive un incentivo racional podría ser no votar, porque esto supone costos, pero probablemente no hay ningún beneficio para el individuo que está llevando a cabo el voto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos nosotros colegir del principio de ignorancia racional? Podemos colegir que las situaciones electorales y la política per se va a tender a ser una situación desinformada, donde van a primar argumentos emocionales y no tanto los argumentos racionales. Esto no es una realidad solo del Perú, solo de América Latina. Esta es una característica propia de la política. Habrán sistemas electorales donde la participación será más costosa. Habrán sistemas electorales donde la participación será menos costosa, ¿no es cierto? Pero la naturaleza de las elecciones implica que lo racional es no informarse demasiado. Cuando ustedes van a comprar una casa, cuando ustedes van a pedir un préstamo, cuando ustedes van a decidir qué carrera estudiar en la universidad, en todos esos casos el incentivo sí es a informarse, porque dependiendo de lo que ustedes hagan es que va a haber un resultado u otro. En el caso de la política no es así, porque el resultado depende de la decisión de un montón de personas que cada individuo no controla. Entonces, esa es una de las predicciones más importantes de la escuela del Public Choice. Luego hay otros temas que son temas importantes, ¿no? Una diferencia importante entre la política y el mercado es que el mercado mide intensidad de preferencias. La política no mide intensidad de preferencias.
Si yo llevo a cabo una subasta y digo que quiero vender, por ejemplo, este resaltador, algunos de ustedes dirán, para mí vale 5, otro dirá, no, para mí vale 10, otro dirá, para mí vale 15. Entonces, a través de una votación, yo puedo medir no solamente quién lo quiere, sino qué tanto lo quiere. Cuando nosotros estamos haciendo una elección, normalmente se va a medir la preferencia, pero no la intensidad de la preferencia. Entonces, esa es otra diferencia relevante entre la política y el mercado. Y pueden haber eventualmente sistemas electorales creativos que estén diseñados también para medir la intensidad de la preferencia, ¿no? Si alguien aquí está interesado en temas un poquito ya más matemáticos, numéricos, podrán pensar en cómo un sistema electoral puede medir la intensidad de la preferencia. Pero ese es un problema que se discute mucho en el public choice también. Pero probablemente uno de los problemas principales de la política es el problema de la acción colectiva, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno, que tiene que ver también con el problema de la agencia. Cuando uno escoge a un político, cuando uno escoge a un presidente, a un alcalde, a un representante, ¿no? Cuando uno escoge un gerente también para una empresa, siempre que tenemos una situación en la cual existe un agente y un principal, por así decirlo, el principal no es que se transforma, perdón, el representante, el agente, no es que se transforme inmediatamente en el principal. El representante tiene sus propios incentivos, que son distintos a los del principal. El representante tiene su propia ideología, que es distinta a la del principal, o que no necesariamente es la misma. El representante es básicamente una persona, un ente económico racional diferente al del principal. Entonces, si los costos de supervisión son muy altos, el principal puede ser que termine haciendo cosas que el representante no quiere, ¿no? El representante puede terminar haciendo cosas que el representado no quiere. Si nosotros estamos hablando de una empresa muy pequeña, de repente es relativamente barato para el dueño de la empresa, para los accionistas de la empresa, supervisar lo que está haciendo el principal, no sé, lo que está haciendo el representante. Si la empresa es más grande, entonces va a ser más complicado. En el caso del Estado, el problema de la agencia se potencia en una magnitud mucho más grande de lo que ocurre en otras circunstancias. Porque ¿quiénes somos los representados en el Estado? Somos en principio todos. Y los representantes son los políticos. Y el costo de la mayoría para organizarse, para defender sus derechos colectivos, es muy amplio, es muy grande. Entonces lo que termina ocurriendo con mucha frecuencia es que los políticos no están verdaderamente al servicio en la práctica de las mayorías desorganizadas, que somos todos nosotros, sino que en la práctica van a estar muchas veces al servicio de las minorías organizadas. Y un político elegido por la mayoría puede ser que termine aprobando normas que no benefician a la mayoría, sino que le hacen daño a la mayoría y benefician a una minoría organizada que sí está en condiciones de hacer un lobby eficaz. O inclusive, si quieren verlo de esta forma, de comprar una dádiva, un favor. No sé. Y esto ha llevado inclusive a George Stigler, economía en la Universidad de Chicago, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, nuestro famoso profesor. Esto George Stigler a señalar en un artículo muy famoso llamado El problema de la regulación económica, que en regla general la regulación destinada a proteger el público no está destinada a proteger el interés, sino a proteger intereses privados. Lo que dice George Stigler es que cuando el Estado aprueba una norma que tiene por objetivo formal, que formalmente objetivo proteger la salud del consumidor, la salud del trabajador, la seguridad del trabajo, de repente los derechos laborales, de repente el ambiente, toda la regulación que
aparentemente tiene por finalidad proteger intereses públicos, posiblemente tiene por efecto y también por intención proteger intereses privados. Por ejemplo, transfiriendo riqueza de un sector de la sociedad a otro. Por ejemplo, blindando a determinados grupos económicos de la competencia, creando barreras de entrada que dificulten, por ejemplo, la entrada de productos importados o que dificulten la entrada al mercado de actores que quieren entrar a competir, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que estamos enfrentando es un problema de búsqueda de rentas y un problema de mercantilismo. Si nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿de qué se habla en el directorio de una empresa en Suiza o en Australia? Están hablando solamente comerciales, ¿no? Probablemente están hablando, por ejemplo, de marketing, de publicidad, de información, de cosas. Pues decimos la misma relación a el Perú, Latina, ¿no es cierto? Muy probablemente en el directorio de empresas en América Latina van a estar hablando de quién conoce al ministro, porque se requiere ser amigo del ministro, tener algún tipo. ¿Quién conoce al de manera de con el presidente, etcétera? Le dice George el sistema del mercantilismo, que tienen por objetivo George Taylor, dicho sea de paso, es quien acuña la idea, el concepto de la captura regulatoria. Este es un concepto creado por la Universidad de Chicago. No es un concepto que exista, ni mucho menos, un concepto creado por la Universidad de Chicago. De la siguiente manera, ¿no? Las diferentes políticas tienen costos y beneficios que no se concentran equitativa. Inequitativa. Por ejemplo, yo los invito a pensar la política que tenga las siguientes características. ¿No? Sí, disculpen, se desactivó mi micrófono por error. A ver, entonces, continuando lo que estaba diciendo, ¿no? A ver, comparto en la pantalla. Sí, aquí está. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que yo quiero explicarles es un poquito lo siguiente, ¿no? Piensen ustedes en una política pública cuyos beneficios estén concentrados en un grupo pequeño de personas y cuyos costos estén difundidos en un grupo grande de personas, ¿no es cierto? Esa política pública, ¿qué efectos va a tener? Por ejemplo, podríamos estar hablando de una política pública que consiste en que se le va a cobrar un impuesto a todos los peruanos, ¿no es cierto? Todos pagan un impuesto. Y ese impuesto va a servir para darle un subsidio a un grupo pequeño, un grupo de interés, que pueden ser los directores de cine. La ley del cine, por ejemplo, ¿no? ¿Esa ley genera eficiencia Pareto? No. ¿Esa ley genera eficiencia Kaldor-Hicks? Tampoco, porque de repente la mayoría de la gente que paga impuestos para la ley del cine no ve películas peruanas, no le interesa financiar el cine peruano, preferiría tener el dinero en su bolsillo, pero igual se emplea el dinero de la mayoría para financiar a una minoría, ¿no es cierto? ¿Cómo es que eso puede ocurrir en un sistema democrático? Eso ocurre por la siguiente razón. Como los beneficios se concentran en un grupo pequeño, el grupo pequeño enfrenta costos de organización que son relativamente pequeños. Entonces, el grupo pequeño, que a bajo costo puede obtener un gran beneficio, se moviliza poderosamente para hacer un lobby, para invitar a una persona
de repente a cenar, para convencer, para argumentar, para hacer un plantón, para promover de manera muy eficaz el punto de vista que ellos tienen. En cambio, la mayoría que está siendo perjudicada con esta política pública, de repente ni siquiera es consciente de la existencia de la política pública y tampoco siente el impacto de la política pública en su bolsillo, porque el costo de esta política pública se distribuye entre muchísima gente. Entonces, cuando hay una política pública que tiene costos concentrados y beneficios difusos, que tiene beneficios concentrados y costos difusos, esa política pública va a tender a mantenerse, inclusive cuando no genera eficiencia Pareto, ni eficiencia Caldor, y beneficia a una mayoría. Entonces, ahí nosotros una falla del sistema democrático. El ejemplo que yo puse de la ley del cine, de repente es un ejemplo un poco frívolo, pero podríamos estar hablando de una ley que crea un monopolio legal, por ejemplo. Podríamos estar hablando de una ley que otorga subsidios a una empresa ineficiente. Podríamos estar hablando de barreras de acceso al mercado o de múltiples otras situaciones que ustedes consideren, ¿no? Bueno, hay una flecha que ha aparecido aquí. Saludos al autor de la flecha, ¿no? Saludos al autor de la flecha. Bueno, continúo con la explicación. Entonces, eso es lo que puede generar una situación de beneficios concentrados y costos difusos. ¿Qué cosa ocurre cuando hay una situación donde los beneficios son difusos y los costos son concentrados? Cuando hay una situación de beneficios difusos y costos concentrados, lo que ocurre es lo siguiente. Todos necesitamos ciertos bienes públicos, ¿no? Todos necesitamos que el Estado suministre ciertas cosas. O el Estado o los privados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un servicio de recolección de basura. La recolección de basura beneficia a la comunidad. Pensemos en la existencia de una cárcel, de un establecimiento penitenciario. El establecimiento penitenciario beneficia a la comunidad, ¿no es cierto? Sin embargo, tanto la cárcel como la planta de tratamiento de basura generan costos que gravan desproporcionadamente a quienes se encuentran cerca de esos establecimientos. Todo el mundo quiere una cárcel, pero nadie quiere una cárcel al lado de su casa o en su distrito. Todo el mundo quiere una planta de tratamiento de basura, pero nadie quiere que la planta de tratamiento de basura esté cerca. Entonces, cuando una política pública genera beneficios difusos y costos concentrados, lo que termina ocurriendo es lo contrario a lo que ocurre en la primera situación que nosotros hemos mencionado. ¿Por qué motivo? Porque de repente, pese a que se reconoce que se necesita de esta política no llega a instalarse porque los opositores a la política tienen incentivos para movilizarse en contra, mientras que aquellos que van a beneficiarse de la política tienen incentivos para no enterarse, no movilizarse, no actuar. Entonces, en estas dos situaciones es evidente que el sistema político puede fracasar, puede producir un resultado distinto al que nosotros quisiéramos que el sistema político produzca. Luego, evidentemente, puede haber una situación donde hay beneficios concentrados y costos concentrados, ¿no es cierto? Cuando estamos frente a una situación de beneficios concentrados y costos concentrados, un ejemplo de esto podría ser una empresa minera que quiere desarrollar una mina de un lado y una comunidad que quiere impedir que se desarrolle la mina del otro lado. O, por ejemplo, una empresa que quiere desarrollar un puerto en Ancón de un lado y los pescadores de Ancón unidos con la gente que veranea en Ancón del otro lado que se oponen al puerto. Cuando hay beneficios concentrados y costos concentrados, existe incentivo de ambas partes, para ambas partes movilizarse, para ambas partes actuar políticamente a favor de su posición, y cuando eso ocurra, probablemente va a haber un conflicto social, posiblemente. Pero ese conflicto social por lo menos va a permitir identificar claramente los argumentos de ambas partes y puede ser que permita que se transparente la situación y se tome una decisión mejor. Entonces, la situación número 3 es probablemente menos disfuncional que la situación número 1 y que la situación número 2.
Y finalmente puede haber una situación donde los beneficios sean difusos y los costos también sean difusos. Cuando eso ocurre, probablemente está frente a una situación en la cual la democracia funciona correctamente sin mayores distorsiones, ¿no es cierto? Pero este caso que estamos mencionando, digamos, esta matriz que es planteada por Jeremy Gordon Tullock, nos ayuda a conceptualizar las razones por las cuales y los casos en los cuales el Estado puede de repente fracasar, ¿no? Entonces, esto es algo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Ya para ir avanzando, la democracia tiene diversas otras patologías, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los funcionarios públicos van a tener incentivos también para actuar de manera estratégica, de manera tal que maximicen su propia agenda. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un cuerpo colegiado, como el Congreso de la República, este cuerpo colegiado va a tener funcionarios que tienen diferentes opiniones, ¿no? Diferentes ideas. Entonces, lo que va a ocurrir muchas veces es que un congresista que está muy interesado en el tema A, pero no en el B, y otro que está muy interesado en el tema B, pero no en el A, hacen un pacto, ¿no? Y un congresista le dice al otro, yo voto por ti en tu tema, tú votas por mí en mi tema. Entonces, al final, la votación del Congreso puede ser que no refleje las verdaderas opiniones del Congreso, sino que refleje acuerdos, ¿no? Eso es algo que puede perfectamente ocurrir, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir, que también es interesante, es lo siguiente, ¿no? Los funcionarios públicos que tienen el incentivo de maximizar su poder, ¿no es cierto? Si el objetivo de un funcionario público es maximizar su poder, ese funcionario público, ¿qué cosa va a hacer? Va a tender a ser un funcionario público con una posición extremista, muy de izquierda, muy de derecha, con una posición muy clara en un extremo, o por el contrario va a tener una posición ambigua, indefinida, en el centro. Lo más probable es que el funcionario público que quiera maximizar su poder va a tender a estar en el centro, tener una posición ambigua, de manera tal que siempre esté en una posición de negociar con los dos extremos, ¿no? Por eso es que, digamos, en las clases donde se discuten estos temas en los Estados Unidos, normalmente se le atribuye una cosa de ese tipo al magistrado Anthony Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos. A ese magistrado siempre se le imputaba una conducta de ese tipo. Luego, otra distorsión de la democracia es la denominada paradoja de Condorcet, ¿no es cierto? La paradoja de Condorcet se produce en un caso como el que ustedes pueden ver en la diapositiva. Supongamos que hay una votación donde tienen que escogerse entre tres opciones y hay tres votantes. El votante 1 prefiere primero A, luego B, luego C. El 2 prefiere B, luego C, luego A. Y el 3 prefiere C, luego A, luego B. Si nosotros intentamos agregar las preferencias individuales de estos votantes para obtener una preferencia colectiva, encontramos que no es posible obtener una respuesta. Si nosotros preguntamos quién gana, A o B, encontramos que A le gana a B por 2-1. Entonces A le gana a B. Si preguntamos quién gana, B o C, encontramos también que B le gana a C por 2-1. Entonces, si A le gana a B y B le gana a C, deberíamos nosotros concluir que en primer lugar está A, en segundo B y en último lugar C. Pero si nosotros preguntamos quién gana, C o A, resulta que C le gana a A por 2-1. Entonces hay una especie de empate. Hay una mayoría que es una... Hay una paradoja. En este caso, sencillamente las preferencias de las personas no pueden agregarse para obtener una respuesta colectiva. Entonces, en un caso como este, ¿qué es lo que ocurriría en la práctica? En la práctica lo que ocurriría aquí es que quien controla la agenda y quien formula la pregunta es el que determina el resultado. Si el presidente del Congreso que controla la agenda hace una pregunta diciendo ¿están a favor de A? A, sí o no, va a ganar A. Pero si pregunta ¿están a favor de B? B, sí o no, de repente va a ganar B. Entonces, quien controla la agenda determina el resultado, pese a que eso va a ser un tema arbitrario, porque no va a representar verdaderamente a la mayoría, ¿no? Una situación de paradoja de Condorcet
posiblemente podría resolverse con una doble votación, que podría revelar que aquí está operando la paradoja de Condorcet. O esta situación de la paradoja de Condorcet podría quizá resolverse, por ejemplo, con un sistema bicameral. Porque si la primera cámara adolece de la paradoja de Condorcet, de repente la segunda cámara no, y puede corregir esta situación, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitirles es que el funcionamiento del Estado, ¿no es cierto? El funcionamiento del Estado está llena de distorsiones, llena de problemas. La democracia es probablemente superior a las demás formas de gobierno, pero no es una forma de gobierno que sea una forma de gobierno a prueba de tontos, sino que es una forma de gobierno que adolece de distorsiones. Y cuando los posibles costos de una falla del Estado sean superiores a los costos de la falla del mercado, sencillamente no vale la pena, no es eficiente, no es racional internalizar la externalidad. Tiene sentido internalizar la externalidad solamente cuando hacerlo no nos va a hacer encallar en la trampa de una. Yo no quiero ser desmedidamente pesimista. Hay medidas que se pueden implementar para mitigar las posibles fallas del Estado. Por ejemplo, las elecciones en el Perú son particularmente costosas. Es muy costoso participar en las elecciones en el Perú. ¿Por qué motivo? Lima, por ejemplo, está dividida en 31 distritos electorales, ¿no es cierto? No, Lima escoge a 31 congresistas. Si multiplicamos 31 congresistas por 11 o 12 listas, tenemos una elección con 700 candidatos más o menos. Una elección con tantos candidatos, donde es realmente muy costoso poder informarse. Y por eso es que en Lima prácticamente nadie vota por candidatos al Congreso, sino que la gente solamente marca una lista. Entonces, si nadie vota por ningún candidato al Congreso, solo una mínima parte de la gente usa su voto preferencial. Yo no sé cuántos de ustedes han usado su voto preferencial. Yo siempre que hago esta pregunta en clase, descubro que casi nadie lo emplea, casi nadie lo utiliza, ¿no es cierto? Entonces, como nadie usa su voto preferencial, es evidente que nadie se va a sentir representado por sus congresistas, porque nadie votó por ningún congresista. Entonces, por eso el Congreso no tiene legitimidad, y esa es una falla, pues, del sistema democrático. Para corregir esta falla, lo que se debería hacer es dividir Lima en 31 distritos electorales. No debe un congresista por Lima, sino más bien un congresista por San Juan de Lurigancho 1, un congresista por Ate o La Molina, un congresista por Chorrillos, un congresista por San Miguel, y así sucesivamente. De manera tal que en cada uno de estos distritos electorales ya no hayan 700 candidatos, 800 candidatos, sino de repente 10 candidatos. Y en una elección con 10 candidatos, ahí sí puedes estudiar a los candidatos y votar por una cara, y no por un simbolito. Ahí sí la gente se va a sentir representada por su congresista. Y además la gente va a poder fiscalizar lo que su congresista hace, ¿no es cierto? Y los costos de control del ciudadano hacia el político van a verse reducidos. Por eso es que el Perú requiere probablemente un sistema de distritos uninominales, que además contribuye a que el Congreso no sea fragmentado, a que ya no hayan en el Congreso 11, 12, 13 listas, sino de repente 3 o 4 bancadas, nada más, ¿no? Porque en el sistema uninominal, para tener una bancada, tienes que quedar primer lugar en pequeñas elecciones. Si quedas segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en todas las elecciones, no tienes congresistas, tienes que quedar primero. Entonces el sistema uninominal lo que hace es motivar que los partidos políticos sean institucionales, que los partidos políticos se junten, ya que no tengamos una política de improvisados y de outsiders. Es muy importante esta iniciativa, que fue planteada hace muchos años en el Perú por el magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón, que es magistrado en este momento, no antes. Él fue el primero en plantear esta propuesta en el Perú y ha sido objeto de varios proyectos de ley hasta ahora sin éxito, ¿no? Luego, por ejemplo, otra cosa que se podría hacer es establecer mecanismos para introducir elementos de mercado al sistema político, ¿no? Por ejemplo, Charles Thibault tiene un paper muy famoso que se llama sobre la política del gasto público local. Y en este paper de Charles Thibault él dice que si hay una descentralización, que es una descentralización significativa,
dentro de un espacio de terreno relativamente pequeño, las personas pueden votar con los pies, de manera tal que en ciertas circunscripciones locales va a haber de repente impuestos más altos y más servicios. En otras circunscripciones va a haber impuestos más bajos y menos servicios. Habrán circunscripciones que se especializan en padres de familia y tendrán colegios muy buenos. Otras que se especializan en gente de repente mayor, que tendrán hospitales que son muy buenos. Otras que se especializan en cultura, y así sucesivamente. Entonces puede haber un mecanismo en el cual haya competencia en el sector público y la gente puede, entre comillas, votar con los pies. Por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar largo rato de este asunto de la descentralización, que lo desarrolla Charles Thibault. Pero bueno, esto era lo que yo quería conversar brevemente con ustedes, una presentación corta. Quería hablar con ustedes acerca de estos temas del análisis económico de la política. Estoy seguro que en otro momento podemos desarrollar estos temas con mucho más detalle. Y nada, muchísimas gracias por invitarme. Contento de estar acá y quedo atento por si hubiese alguna pregunta. Muchísimas gracias, estimado autor. La verdad que para nosotros es todo un privilegio contar con su apoyo y la presentación de su persona en este curso de análisis económico del derecho. En efecto, tenemos algunas preguntas por parte del público. La primera de ellas viene por parte de Luis Ángel. Nos comenta lo siguiente. Nos dice: muy buenas noches, estimado autor. Muchas gracias por su ponencia. Tengo la siguiente pregunta. ¿Usted considera que la labor legislativa que realiza el Congreso es aplicando el análisis económico o por puro calco político? Bueno, se refiere, yo no sé si la pregunta se refiere al Congreso en general, o si se refiere a este Congreso, o si se refiere, digamos, no sé cuál es el contexto específico de la pregunta, pero yo creo que el Congreso no aplica análisis económico ni ahora ni antes al momento de tomar decisiones, sino que aplica visiones generales que tienen acerca del país y aplican cálculo político también, ¿no? Definitivamente no se guían por consideraciones económicas, como regla general. Pero ningún congreso del mundo lo hace, ¿no? Yo creo que en ningún país del mundo, ni en España, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, se guían por el análisis económico del derecho como criterio orientador del contenido de la legislación, ¿no? Muchísimas gracias, estimado autor. Y la siguiente pregunta viene por parte de Ana Lucía, quien nos comenta lo siguiente. Nos dice: muchas gracias, estimado autor. Saludos desde Piura. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el análisis económico del derecho aplicado a al derecho constitucional en las inversiones extranjeras? Ok, gracias Ana por la pregunta. Un saludo a todos los amigos de Piura. En realidad, digamos, las inversiones extranjeras van a producirse si es que los inversionistas extranjeros tienen garantías de que en el país van a respetarse pues, las reglas de juego y los derechos de propiedad y los derechos fundamentales del inversionista extranjero, ¿no? Entonces eso requiere estabilidad jurídica, requiere un poder judicial que sea independiente, requiere que la corrupción pueda ser controlada, requiere un poder judicial que sea eficiente, digamos, para hablar de las condiciones propicias para recibir inversión. Eso podría ser toda otra charla, ¿no? Toda otra conferencia. Es muy importante el respeto, en ese sentido, el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de propiedad, y que el sistema de justicia sea eficiente. Podríamos hablar horas de ese tema. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Muchísimas gracias, estimado autor. Y finalmente tenemos la participación de Luis Asca, quien nos señala lo siguiente. Estimado autor, ¿cuál es su opinión respecto de un posible cambio de constitución y el análisis económico al capítulo económico de esta? A ver, mi opinión sobre el posible cambio de la constitución yo creo que es pública. Hubiera podido hablar solo de eso, creo que en un momento breve no lo puedo expresar, pero como ustedes saben y es de público conocimiento, yo estoy promoviendo a nivel nacional la campaña de recolección de firmas en contra de la Asamblea Constituyente. Ya hemos recabado aproximadamente 1.300.000 firmas a nivel nacional y seguimos creciendo todos los días, ¿no es cierto?
digamos, yo estoy en contra de una asamblea constituyente porque la asamblea constituyente plantea poder absoluto. Una asamblea constituyente podría eliminar derechos fundamentales, menoscabar el Estado de Derecho y nadie la puede corregir, porque el poder constituyente no es susceptible de revisión constitucional alguna. Si el Congreso de la República elimina el derecho a libertad de prensa, el Tribunal Constitucional lo corrige, pero la Asamblea Constituyente nadie la puede corregir. Si el Tribunal Constitucional establece la reelección presidencial indefinida, nadie la puede corregir, porque el poder de la Asamblea Constituyente está por encima del derecho y por encima de toda limitación. Además, una Asamblea Constituyente, como tiene poder total, puede interferir impunemente en el funcionamiento de otras entidades públicas, ¿no? La Asamblea Constituyente podría decir: Congreso de la República, estoy en desacuerdo con la ley que es aprobada, la dejo sin efecto. Municipalidad, no me gusta tu ordenanza, la dejo sin efecto o te intervengo. Poder Judicial, Tribunal Constitucional, estoy en desacuerdo con las sentencias que has emitido, las declaro nulas o te intervengo. Podría decir la Asamblea Constituyente: OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, considero que no deben haber elecciones en este momento porque estamos refundando el Perú, suspendo las elecciones y prorrogo el mandato de las autoridades electorales. Pedir Asamblea Constituyente es pedir poder absoluto. Yo no estoy diciendo que la Constitución actual sea una Constitución que deba mantenerse en su totalidad. Habrán cosas que mantener, habrán cosas que reformar. Pero lo que sí debo señalar con toda claridad es que una reforma total de la Constitución es ineficiente y no permite un debate significativo por parte de la opinión pública. Esto sí, por motivos económicos. ¿Cuál es la razón? Si yo les digo a ustedes: votemos en un referéndum sobre el aborto, a favor o en contra de legalizar el aborto, por ejemplo, podemos debatirlo, discutirlo, algunos estarán en contra, otros a favor, y tendremos una votación sobre el tema del aborto. Pero si yo les digo a ustedes, votemos no sobre el aborto, sino en el mismo referéndum sobre el aborto y además la reforma del sistema de pensiones, o sobre el aborto con la bicameralidad, en la mismo referéndum, el debate se vicia, porque alguna gente va a estar de acuerdo con un tema y en contra del otro, y en otros van a estar al revés, en contra de un tema y a favor del primero. Entonces, si juntamos dos temas que no tienen nada que ver en la misma elección, ya el debate se vicia, ya no es tan racional. Y si juntamos ya no dos temas, sino 50, 60, 70 temas, todo en lo mismo, la decisión ya no es racional. Ya no podemos agregar debidamente, no podemos descubrir debidamente lo que la gente piensa, sino que va a terminar siendo un debate totalmente emocional. Entonces, en el mejor de los casos, la Asamblea Constituyente es un tema emocional y en el peor de los casos es un intento antidemocrático para concentrar el poder y menoscabar el Estado de Derecho. Y por eso es que estamos llevando a cabo la campaña en contra de la Asamblea Constituyente. No porque pensemos que la Constitución del 93 sea sacrosanta, perfecta, debe quedar tal cual, no, de ninguna manera. Hay cantidad de cambios que se tienen que hacer. En el tema de los recursos naturales, los contratos ley yo creo que se pueden eliminar, en tema de estructura del Estado, sin duda, ¿no? Me preguntaban del capítulo económico. Yo creo que el capítulo económico no es perfecto, pero que en general está bien. ¿Por qué motivo está bien el capítulo económico en general? Porque la única forma que nosotros podemos satisfacer las necesidades de las personas y crear riqueza es a través de mercados competitivos. Si nosotros le damos poderes amplios al Estado para distorsionar los mercados, lo que termina ocurriendo es que hay menos inversión, que hay menos empresa. Si hay menos empresa, hay más monopolio y más oligopolio. El estatismo no es que vaya en contra del monopolio y del oligopolio, genera más monopolio y oligopolio. Y eso genera precios más altos y más barreras de entrada al mercado, y más mercantilismo, más búsqueda de renta, más corrupción. Entonces el estatismo genera efectos inversos a los que se dice que éste busca. ¿No es cierto? Un modelo, digamos, con menos libertad económica genera pérdida de bienestar. Solamente hay progreso con libertad económica. Y yo soy un firme defensor de la libertad económica, ¿no? La calidad no se ordena por decreto. Los servicios de calidad no se establecen legislativamente. Solo pueden surgir de una manera, a través de la libre competencia. Solamente promoviendo la libre competencia
es que se generan servicios de calidad y se satisfacen las necesidades de las personas. Y eso solo se puede hacer a través de un sistema que respete la libre iniciativa privada y las libertades económicas. Entonces, el estatismo económico que defiende el partido de gobierno es un grave error, ¿no? Y yo estoy dispuesto a debatir con cualquier persona que defienda estas ideas en cualquier momento y siempre, porque hay que defender la libertad económica. A ver, estaban formulando una pregunta más en el chat, estaban preguntando acá, ¿sería viable la reducción de los impuestos y así incentivar la inversión privada? Sí, sí, claro, se puede incentivar la inversión privada a través de la reducción de los impuestos. Nosotros debemos tomar en cuenta que en el Perú, el Estado peruano, la verdad es que no es capaz de gastar eficientemente su presupuesto. Todos los años se devuelve dinero al MEF, ¿no es cierto? Entonces no es que el problema sea falta de recursos para el Estado. El Estado tiene recursos que no puede gastar, ¿no es cierto? Además, en el Perú, una situación que también ocurre es que hay una versión a veces distorsionada de las deudas tributarias, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces es que hay deudas tributarias que no son firmes, que están siendo litigadas, y la SUNAT les cobra intereses, pese a que no son firmes. Entonces, a veces la SUNAT dice, ¿no? Fulano de tal debe tantos miles de millones de soles. En realidad no debe eso, porque ni siquiera es firme. Entonces, también hay que tomar con pinzas las afirmaciones tremendistas que a veces se hacen sobre los impuestos, ¿no? La deuda histórica de la SUNAT es un problema, ¿no? La deuda histórica, bueno, podríamos hablar de esto años, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional, pero la deuda histórica de la SUNAT, por ejemplo, cuando dicen la empresa tal de no sé cuántos miles de millones, eso son proyecciones de la SUNAT, no son deudas firmes ni exigibles jurídicamente, porque no son firmes. Muchas veces son casos litigados y se están litigando en el Tribunal Fiscal o inclusive en sede judicial, ¿no? Pero nada, esos son algunos comentarios que les puedo dar. Muchísimas gracias, estimado doctor Girsi. Para nosotros es todo un honor y qué genial poder aprender de su experiencia en el ámbito del análisis económico del derecho constitucional. A nombre de todo el equipo de Biloyer, nosotros le queremos extender nuestro agradecimiento y también las gracias de los participantes por haber desarrollado la sesión y las preguntas de forma tan amable. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muchas gracias a ustedes, encantado de conversar. A mí me apasiona el estudio del derecho a la economía, entonces de todas maneras vamos a estar viéndonos pronto. Un saludo grande. Chau, chau. Muy buenas noches, estimado doctor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión de esta noche y nos vemos el día de mañana con una nueva sesión. Eso sería todo, somos Biloyer, muy buenas noches. Muy buenas noches. Chau, chau.